Saludos amigos de nuestro programa Así Vamos. En esta entrega de hoy contamos con la presencia del agrónomo Adriano Sánchez Roa, experto agrícola, ex senador de la República y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Con él vamos a tratar el tema de la agropecuaria nacional, los precios de los alimentos y la producción nacional en lo que tiene que ver con los cultivos, con los alimentos de la canasta familiar. Luego tenemos otra entrevista con el asesor internacional en asuntos municipales, evaluando la administración municipal, cómo se han estado manejando nuestros ayuntamientos históricamente hasta el día de hoy, y también cómo analizamos la propuesta que tiene que ver con la modificación de la ley que rige a los ayuntamientos de la República Dominicana y del Distrito Nacional. Manténgase atento al desarrollo de nuestro programa con estas importantes entrevistas sobre el tema de los alimentos y los precios y sobre el tema municipal en la República Dominicana. Continúe con nosotros. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Free-Zone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludos Adriano Sánchez Roa, ex senador de la República, agrónomo, funcionario, agropecuario, amigo y compadre mío. Y compadre de Truman. Colega y compadre, ¿verdad? Sí, correcto. De mucho tiempo juntos en la agropecuaria, sobre todo. Trabajadores en el café. De juntos. Todo eso. Sí. Y la política, Adriano. Sí. Esta entrevista que para nosotros es un gran placer estar contigo, sobre todo que nosotros dos podamos tratar el tema agropecuario en un momento en que uno de los temas más importantes del debate es el precio de los alimentos, sobre todo lo que hemos hablado de la canasta familiar. Sí. Entonces, vamos a comenzar primero hablando del libro que tú tienes preparado, que tú tienes un enfoque muy amplio de la problemática agropecuaria. ¿Qué vamos a hacer con el libro? ¿Qué tú recomiendas con el libro? Bueno, primero, mi saludo a todos los televidentes. Hacía falta que tuviera este programa, porque como yo digo aquí en la dedicación al libro, digo que el compadre Héctor primero es un profesional agrícola experimentado. Desde los años 70, de Docoa, recuerdo yo, viene ya tomando experiencia por algunos 45 años. Más o menos. Más o menos. Segundo, es un extraordinario analista político, porque
Tú has tenido la suerte de haber estado cerca de gente sabia y de gente que han aportado, y también digo en el libro, de la huella que tú has dejado, que aunque la gente no la vea, cuando Magluta tomaba una decisión por sugerencia tuya, Sí. o cuando lo tomaba nuestro amigo común Hipólito Mejía, que quizás tú le sugerías, ahí iban tus aportes. Claro. Es decir, a veces uno no hace un aporte directo y cuando viene a ver más grande, ¿qué es lo que hace? De manera que este libro, lo quiero entregar aquí en público, ese libro, como nosotros... La nueva agricultura. La nueva agricultura. Lo podemos enfocar aquí. ¿Cuál es la idea de la nueva agricultura? Nosotros dos hemos conocido a 23 secretarios o ministros de Agricultura. Desde la época de Fernando Abreu Bogar, don Carlos Aquino González, Luperón Flores. Imagínate. Desde allá para acá. Viña Román. Viña Román. Villa Cáceres. Cáceres. Bueno, hemos conocido todo eso. Todos tienen sus estilos, tienen sus aportes y tienen sus dificultades. En ese sentido, la nueva agricultura que yo planteo es que nosotros retomemos las políticas que han sido exitosas, que la hay. Y yo he mencionado tres. Mencioné la política de la organización de extensión, organización que hizo don Carlos Aquino González, Sí. personalidad extraordinaria. Mencioné el programa de la Tajar de Hipólito Mejía, que quizá en esta época se adapta mucho más que ya. Pero un programa de organización, organizar los técnicos y los productores para aplicar en el tiempo y la cantidad necesaria, para aplicar una tecnología bien aplicada. Que es una experiencia israelí. De israelí, correcto. Sí. Y planteo también el asunto de la visita sorpresa. Perfecto. ¿Por qué la visita sorpresa? La visita sorpresa es para que el gobierno central vaya donde están los agricultores. Y he planteado entonces que las características de la visita sorpresa puedan generalizarse, ya que quizá otro presidente no vaya al campo así tanto, generalizarse. Entonces, si nosotros recogemos eso y adaptamos lo que tenemos hoy tenemos una investigación agrícola amplia en el mundo que no está aquí. Aquí nosotros sabemos que existía uno de los mayores centros de investigación, era el CENIECA, que luego Hipólito lo hizo el CESDA en San Cristóbal. Y que había regionales también. Y en las regionales. Entonces, teníamos ese centro en San Francisco de Cacao, que eso sigue ahí, que no sirve para nada. En Santiago de Café, en Arroyo Loro en San Juan, etcétera, etcétera. El CEMPA, para poner ejemplo, en términos de ganadería. Sí. Entonces, que se retome la investigación, porque aquí nosotros estamos teniendo como promedio, cuando nos va bien, 2.5 ¿Y a qué, quintales por tarea de maíz, y en México se produce 19. Adriano, ¿y a qué tú entiendes que se ha dejado tan abandonado el tema de la investigación, que es fundamental para el desarrollo? El abandono fue dirigido y fue de la extensión, de la investigación, los agrónomos dando vueltas sin nada, no hay tractores. O sea, el abandono del sector agropecuario fue una política que aplicaron los grandes países a partir del año 85, gradualmente, hasta llegar al momento que estamos. ¿Qué ocurrió? Que ellos querían ser países productores, además industriales, dejaron de dar financiamiento. Okay. Yo en el Senado nada más vi en 14 años 2 financiamientos agrícolas, 2, Sí. en 14 años. Sí. Entonces, el FEDA se creó era porque había tanto financiamiento que era para eso. Entonces, ese abandono a la agricultura, a los países que no la cogieron tan así, como Colombia, como Brasil, le va bien. Claro. Entonces, nosotros tenemos obligatoria que retomar eso. Estamos obligados porque, primero, tenemos que alimentar al pueblo dominicano. Segundo, hay un mercado ahí importante en el mundo para captar divisas. Tercero, la crisis que hay de déficit alimenticio en el mundo nos puede afectar entonces con mayor profundidad. Eso que ocurrió, yo incluso en el primer libro que yo hice en el 89, vino entonces a la investigación, que aquí se instalen otra vez todos esos campos, como tú mismo decías, regionales de investigación, Sí. que en esa investigación la hagamos dirigida. Por ejemplo, aquí se está comprando de 10 a 12 mil millones, 10 a 12 mil millones de maíz en el año. Eso, que se haga un centro de investigación de maíz. Y que ahí, para agregar tierra de la que está bardilla. Que lo existía aquella vez. Que lo ¿tú te existía, recuerdas? la Mate Farfán y Luperón de Puerto Plata. El amigo creo que era Pérez Duvergé, que esa era su especialidad. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, que le decían cacao. Cacao, sí. Entonces tenemos que hay que volver a organizar los agrónomos y darle las condiciones de transporte,
recapacitarlo, especializar, zonificar primero. Nosotros sabemos qué es zonificar, pero la mayoría de la gente no sabe. No. Zonificar es que cada cultivo se siembra en un lugar donde hay un clima, un suelo. Condiciones naturales. Para eso, si uno siembra arroz donde no hay agua, no se va a dar. Claro. O si siembra café en una zona baja, como ocurrió en Zambrano, que de ahí salió la broca, no se va a dar. Entonces, Claro. zonificación. En base a esa zonificación, también capacitar a los técnicos. Yo planteo que todas estas escuelas agrícolas y universidades comiencen a dar maestría, posgrado, que en el sector agropecuario se ve poco. Tú lo ves uno lo ve en el sector salud, en otros sectores. Otra cosa es, Ajá. y oigan este dato, en los últimos 50 años, el país ha perdido 13 millones de hectáreas de tierra cultivable. En el 71, un censo que lo conocemos los agrónomos viejos, se hizo un censo y era 43 millones que había. De tarea. En el 81 tenemos 40. Ahora hay precenso de 2015 que da 30, era 40, da 30. Es decir, de 71 ahora, a 2015, se bajó de 43 a 30 millones de hectáreas de tierra. Los productores de Moca, precisamente ahora con el Día del Agricultor, una de las quejas que le dijeron al presidente Luis Abinader era que las tierras agrícolas de Moca estaban siendo urbanizadas. Yo presenté una resolución porque hace como 6 años, yo fui a Moca, a la casa de un amigo mío que vive en el campo, y me encontré lleno de casucha, y miré para abajo y la tierra negra. Entonces, el Estado está obligado, eso está esperando que el ordenamiento territorial. Una ley que tenga el Congreso. No, pero no va a salir nunca. No. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es obligatorio para comenzar lo que son las construcciones verticales. Porque hay una situación, nosotros somos 11 millones de habitantes, Haití es 11 millones, turistas llegó casi a 8 millones antes de la pandemia, pero en 15 años ¿cuánto vamos a ser? Exactamente. Y vamos a tener menos tierra para cultivar. Exactamente. No podemos tener. Entonces, un planteamiento también que se hace ahí, porque ahí yo tomé mucho de la idea del libro que le hizo el pueblo Jacobo Magluta, es que nosotros en términos de historia, la reforma agraria el IAD ha captado como 11 millones de hectáreas de tierra. Hoy tiene registrado en su plan operativo 4.5 nada más. Pero los que están cultivando realmente son menos de 3 millones. Es decir, retomar la reforma agraria. La mayoría son tierras buenas, porque Balaguer, que fue que hizo prácticamente esa reforma agraria, tomaba esa finca de esos grandes ricos que tenían tierra que no hacían nada, o la cuota aparte, ¿Qué? que la cuota aparte era tierra de riego. Sí. Entonces, retomar eso para seguir fortaleciendo, por ejemplo, el caso de los productos orgánicos, Sí. que tienen un mercado. Ahora mismo se estima que en el mundo hay 1.5% nada más de tierra en rubro orgánico. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos, que compró en el 18 50 mil millones de dólares, se estima que ahora en 5 años va a comprar 135 mil. Sí, porque esa es una tendencia. O sea, entonces se tiende ahora a que hay un mercado grande, que lo hay. Vamos a cultivar reforma agraria y eso. La otra cosa es, ha habido un despertar en los rubros tradicionales que aportaban. El PIB del sector agropecuario en el 77 fue de 20.1%. Hace tiempo que no sube a 5%. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esos eran los productos tradicionales. Eso está hablando de Por eso- azúcar, café, cacao. Entonces esos productos están volviendo. El azúcar tiene un mercado terrible y hay que volverlo porque se le ha dejado a un sector privado, que debo decir que hay un grito ahora mismo de muchos productores de San Pedro porque tienen 300.000 toneladas de azúcar que no encuentran de molerla. Que eso yo quiero llamar la atención del presidente. Ya que van de que eliminar el CEA y en azúcar. Pero Adriano, yo no sé quién va a hacer eso. Adriano, tú y yo que conocemos Sí. de la parte agropecuaria, pero si el azúcar tiene buen precio en el mercado internacional y este país tiene las condiciones naturales y los recursos humanos, ¿por qué nosotros no producimos caña? ¿Por qué van a seguir? Incluso yo entrevistaba a los, ¿Cuál es la razón? yo entrevistaba a los dirigentes del ADIA y le decía que el gobierno debe hacer un asunto mixto, buscar productores de la zona y también asentar agrónomos para producir azúcar de calidad. Tenemos calcado que el orgánico es el mejor del mundo, aunque hay una parte donde se siembra aquí que la quieren dañar. De la Barrigol quiere ir ahí en Monteplata. Monteplata. Exactamente donde está el cacao orgánico. Imagínate. El café está subiendo, pero mira lo siguiente, aquí nosotros consumimos 700.000 quintales al año de café. ¿Y cuánto es importado de ahí? No, aquí se produce 200 nada más. Se importan... Después que éramos exportadores. se importa, o sea, de 700 se importan 500 Ahí mismo. mil quintales. La mayoría viene de Vietnam. Un café tan malo que cuando aquí está $200 el café dominicano, aquí está 90. Compran algo en Centroamérica para mejorarlo un poquito. Pero Adriano, es que yo digo, si estamos utilizando dólares para poder
inclusive diría yo importar azúcar, importar Sí. café. Pero nosotros no podemos producir eso, aunque sea para el consumo Que las local. lomas están ahí. Nosotros, por ejemplo, yo fui encargado de la zona de Peralta, ¿se entiende? Y yo había 82,000 tareas de café. Estoy seguro que no hay 30. Entonces, está el café, pero vamos a los otros rubros. Estoy hablando de los tradicionales. Sí. Vamos entonces al rubro tabaco. Tabaco. Tabaco ahora se logró, y la verdad hay que decirla porque ahí están los registros, Danilo lo subió a casi 1.000 millones de exportación de tabaco. O sea, lo que se vendió de tabaco en el 19 fue mayor que todas las exportaciones a Haití. Solo de tabaco. Y concentrado casi todo en Villa González y en Tamboril, que es donde procesan, digo yo que el mejor tabaco del mundo se procesa ahí. O sea, estamos hablando nosotros que los 4 cultivos, el café, el cacao, el tabaco y y el la azúcar, caña, están volviendo a subir. Entonces, hay mercados que hay que aprovechar. Entonces, la idea mía es que en virtud de que hay 18 millones de tareas de tierra cultivadas, hay alrededor de 5 millones de tareas de tierra que no se están cultivando. Entonces, vamos a tomar esa tierra para bajar las importaciones. Las importaciones cuando están superando los 3.000 millones de dólares. Adriano, con tu permiso, vamos a hacer una pausa en el programa para después continuar en esa misma dirección sobre ese tema. Así vamos. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Freezone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Adriano, uno de los temas fundamentales ahora que yo quiero que yo tratemos es, hay una situación crítica ahora mismo, es el precio de los alimentos, del arroz, de los huevos, de la habichuela. Hay una queja generalizada, sí, porque hay una alza, pero la tendencia es a que siga subiendo. Sí. ¿Qué tú opinas de esa situación y más o menos qué debíamos hacer para enfrentar eso? Nosotros tenemos que hasta hace un mes los precios habían subido un promedio de 36%. Eso que la oleada de ahora sí, ha disparado los precios más de la mitad, más del 50%. Por ejemplo, nosotros hicimos dentro del PLD un estudio de los diferentes niveles. Una cosa es el supermercado en una gran ciudad, tú tienes un colmado en un barrio, tú tienes un ventorrillo casi en una pulpería en una provincia pequeña, sí, claro, un promedio. Sí. Ese promedio da, por ejemplo, que hay 2 tipos de aceite. El aceite de más calidad costaba, cuando llegó el gobierno, sí, 550 pesos el galón. Ahora está en 975, un aumento de 77%. Wow. El de menor calidad costaba 330, subió a 600, un aumento de 81%. Eso es el aceite. El arroz
el selecto, vamos a decir, para no ponerlo ni muy alto, ni super selecto, Claro. costaba 20, cuesta 30, un 50%. El azúcar costaba 20, 35, estamos hablando ahí de un 75%. Wow. La habichuela roja de 50 subió a 90, un 80%, para no seguir hablando más. Entonces, el presidente dijo que eso eran causas de fuera, internacionales. Y yo quiero decir al presidente que, como él era una persona joven, y a veces mucha gente sabia en los sectores, que cuando le den la información la confirme bien, porque él es el presidente. Eso que le dijeron a él, que le informaron seguro para hacer discurso, eso no es verdad. Las causas de aquí y las causas de las grandes naciones son diferentes. Las grandes naciones, estamos hablando de Estados Unidos y Europa, le han subido los precios y últimamente, ya aquí ya habían subido antes. Sí. ¿Por qué han subido? Porque allá los productos se consumen mayormente procesados y uno sabe que por el distanciamiento, el procesamiento se ha hecho más pesado. Aquí no, aquí la gente no procesa el plátano, ni la yuca, ni el huevo, eso es directo, o sea, eso no va a la industria. Allá los restaurantes en Estados Unidos, que tienen 6.1 millones de trabajadores, no han podido lograr, ni siquiera aumentándole el sueldo, a que suba a la mitad, 3 millones, porque la gente está en pánico todavía. Los fallecimientos en esos países han sido grandes y el temor ha sido grande. Entonces el gobierno le está dando una ayuda y el que tiene una ayuda que se la está dando el gobierno no vaya a contagiarse con el temor que tiene y no han podido tener los trabajadores las industrias. El caso de aquí no. El caso de aquí tiene varios factores. Eso es decir, Primer factor Ajá. al presidente es la subida de los insumos. ¿Qué ha ocurrido con la subida de los insumos? Que cuando un insumo sube a nivel internacional, si el gobierno ve que afecta mucho aquí, el gobierno asume eso. ¿Cómo lo asume? Mediante una tasa preferencial de dólar con el Banco Central. Eso lo hizo Balaguer muchas veces. Sí. Subía allá y aquí va a subir, qué sé yo, un costo de producción, 800 pesos, 1,000 pesos, 2,000. Lo asumía, entonces en vez de comprar, darle una tasa de 56 o 57 pesos por dólar, lo que hacía era que le decía, toma, te lo vamos a dar en 42. Pero el insumo, el abono, el pesticida, el herbicida, véndelo igual. Eso es lo primero, presidente, que esa subida internacional debió absorber el gobierno. Segundo, tenemos el gran problema de que ha habido una falta de planificación y una improvisación. Cuando se improvisa se disloca todo. Eso es lo que ha pasado con los productores que han votado. Le han traído la importación cuando están cosechando. El día que el presidente fue allá a Cotuí a iniciar la cosecha, estaban los arroces importados, estaban en la zona de los camiones que mirando ahí mismo, es decir, compitiendo ya. Ese arroz tiene que haber venido al final de marzo y a la segunda quincena de abril, porque es el momento de la crisis que se produce menos, que es de la segunda cosecha que viene el año anterior. Claro. Entonces, la improvisación, esa es la otra cosa. Falta de planificación. La tercera, la incertidumbre de los profesionales. Han cancelado cerca de 600. Ahí vi a Severino. Han repuesto la mitad, pero el problema grave no está ni siquiera en el gran que ha cancelado, es que hay una incertidumbre. Ellos saben que no está cancelado cuando llegue el cheque. La mayoría de los técnicos, desde que llegue el 15, están asustados por si no les sale el cheque, porque ni siquiera le informan. Hay técnicos que lo han cancelado, que estaban enfermos con cáncer en su casa o con otra enfermedad grave, con 30 y pico de años trabajando. Está ese problema también. Y el último elemento, hay varios más, pero de lo fuerte que lo dejé para último, es la subida de los combustibles. Nosotros sabemos que para llevar, por ejemplo, un saco de abono o una semilla de un lugar a otro, no se lleva en burro. Uno no lleva un saco de abono a San Juan o a Santiago en un caballo. No, se lleva en un vehículo que gasta combustible. Un tractor se mueve con combustible. Para preparar tierra y cosas. Pero la cosecha que viene de Constanza, viene de Ocoa o viene de La Romana, ¿en qué viene? Combustible. Entonces, los combustibles han disparado los costos de producción. Todo eso, entonces, está también en que el gobierno no ha sido mano dura con los comerciantes angiotistas. Porque hay dos tipos de comerciantes, el detallista que trabaja bien, el que quizás que compra y vende también justamente, pero hay unos que están para robar. El gobierno, vamos a decir, los funcionarios agropecuarios están dejando que las autoridades, que la gente que tiene dinero, que los grandes se traigan al chiquito. Entonces, yo le digo al presidente, primero, que autorice una tasa preferencial para comprar insumos, para que bajen los insumos. Que busque mecanismos de compensar el asunto del combustible. Que ordene que repongan a los técnicos, los agrónomos. Y que ordene también
que se adquieran tractores. Nosotros sabemos lo que es la próxima. El tractor privado debe existir y es importante, pero agricultura necesita, y el IAD, entre los dos, no menos de 600 tractores. Que le haga un fiado y ponga todos esos técnicos con tractores. Adriano, la demanda de financiamiento, ¿cómo en qué nivel está ahora mismo? En términos de... El país necesita anualmente 74.000 millones. Eso es parte del libro. Sí. Con Danilo Medina subió. Bueno, el Banco Agrícola financiaba en el 12 6.000 y lo llevó a 21.000 desembolsados, estoy hablando. Actualmente, ¿cómo, por dónde? Actualmente el déficit es de 30.000. Actualmente está entre 44.000 y 45.000 millones, tomando en cuenta el Banco Agrícola y la banca privada. La banca privada tiene financiamiento grande, que la gente no lo vea. Sí. Faltan 30.000 millones. Mi sugerencia es, este es un país presidencialista, todo hay que decírselo al presidente. Sí, claro. Mi sugerencia al presidente es, primero, que le inyecte de los recursos propios la mitad al Banco Agrícola, le dé 15.000 millones. Segundo, que los 15.000 que faltan lo busque en la banca privada. La banca privada lo puede prestar si el gobierno le garantiza que no lo van a perder. Claro. ¿Cómo el gobierno se lo puede garantizar? Revisando el seguro agrícola y colocando que el seguro garantice que la pérdida que va a haber o que pueda haber lo va a asumir el seguro. Y que también, vía agricultura y Banco Agrícola, lo que le prestan la banca privada tenga un técnico del gobierno para asegurar que el agricultor va a invertir dinero, claro, que lo va a invertir bien. ¿Garantizar la supervisión? No, que haga lo que tú y yo sabemos que se llamaba crédito supervisado. Sí, la supervisión. Con un crédito supervisado, señor presidente, usted puede conseguir de la banca privada 15.000 millones más que lo que presta para el sector agropecuario y darle 15.000. Si eso se hace, porque hay un asunto que es lo que no se está viendo, el sector agropecuario puede aportarle al país hasta el dinero de la reforma fiscal que quieren. Que es lo que yo digo. Se lo puede aportar. Yo digo que la pandemia es una oportunidad para el sector agropecuario. Y otra cosa que yo le quiero decir al presidente. A mí, yo revisé en el libro toda la historia. Yo voy a mencionar el gobierno de Antonio Guzmán. Para no mencionar de Danilo, porque entonces van a decir que porque soy PLDista. No. Voy a mencionar un gobierno que es de un partido diferente al mío. Antonio Guzmán aceptó todos los técnicos, no importa el partido que fuera. Sí, claro. Yo era del bloque socialista, el núcleo comunista. Hasta los que vinieron de Rusia. Ahí estaba, ahí qué sé yo, ahí estaba David Martínez, sí, ahí estaba Fran de Olio, Leandro Mercedes, estaban todos. Todo. Entonces, presidente, hay muchos los técnicos que de gran capacidad, hay que integrarlo a trabajar sin importar el partido que sean. Enfrentar lo que es la especulación. Yo diría que debe hacerse una revisión de lo que es Merca y lo que es INEPRE. Yo soy defensor de ese sistema porque a mí me consta que el INEPRE cuando funcionó bien, cuando comenzó con Balaguer, es más, todavía cuando estaba Gustavo Sánchez Díaz, sí, funcionaba bien. Porque el INEPRE lo que tiene que hacer es garantizar la oferta de alimentos que quiere el pueblo. Si el pueblo necesita 10 quintales de un producto, le tiene 10. Bajó, inyecta lo que falta. Subió, sí, recoge lo que hay. Sí. Para que haya un precio. Claro. Eso debe serlo así. Bueno, Adriano, se nos terminó el tiempo. Bueno. Terminamos esta parte de la entrevista con Adriano Sánchez Roa, ex senador, técnico agropecuario, dirigente de alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana. Y compadre de Tucumán. Y compadre mío. Así vamos. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric
Jean-Luc Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Free-Zone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludo, Pedro Gago, Sí. consultor internacional en asuntos municipales. Bueno. Tú eres una persona que ya eres casi dominicano, Llevo 20 años dando vueltas por ahí. ¿verdad? Y he metido en la municipalidad. Sí, siempre. Hemos querido traerte aquí, Pedro, porque queremos oír la opinión del técnico, del asesor, en este proceso. Vamos a hablar de la municipalidad, sobre todo en un año de pandemia. Una administración nueva que apenas tiene un año de gestión. Pero en el caso tuyo hay que preguntarse no solo en ese año de gestión, sino los años que tú tienes aquí, trabajando en esa asesoría. ¿Cómo tú puedes evaluar el desempeño de la municipalidad en nuestro país, Pedro? Bueno, cuando llego aquí en el año 2000, me encuentro unos actores municipales, unos alcaldes, muy inquietos, ¿no? Hay un fuerte fervor por desarrollar la municipalidad. El país lleva ya 40 años de esta nueva etapa democrática. El cambio que se produce en el 94, 96, Sí. pues produce ya, digamos, una cierta convulsión. Y entonces hay una inquietud municipal, sobre todo impulsada por las ideas que trae de Europa y de su amigo Felipe González del Partido Socialista Obrero Español, José Peña Gómez, Exacto. claro. Ese fue entonces ahí se genera ya una cierta inquietud, se empieza a ver que quizás el país no se va a desarrollar solo porque lo haga muy bien el gobernante de turno, el presidente de turno, sino que hay una serie de problemas, sobre todo a nivel de comunidades y locales, que quizás lo que haya que hacer es empezar a empoderar los ayuntamientos. Y entonces en ese clima pues hay un hecho fundamental, se aprueba la famosa ley que estableció por primera vez una aportación fija del Estado, la famosa ley del 4%, y de ahí ya se generó una dinámica, pero que curiosamente en el año 2004, 2006, pega un frenazo porque la crisis económica de aquel entonces, ¿no? Sobre todo los que tenemos más edad que la conocemos, y también porque los gobiernos que vinieron sucesivamente no creían que la municipalidad era un elemento fundamental para impulsar el desarrollo del país. Entonces se produce un proceso, digamos, de centralización, casi todo el protagonismo de la acción pública se lleva desde el gobierno y los ayuntamientos pues quedan como la cenicienta, ¿no? Y de por sí todavía siguen siéndolo, ¿no? Y cenicienta, como se dice más literalmente, porque lo que se espera de un alcalde es que limpie la ciudad y barra, ¿no? Sí. Y haga el ornato público. Y desde afuera, que yo no estoy ahora en la municipalidad, yo veo como que los ayuntamientos, en ese tema que tú señalas, la relación ayuntamiento y poder ejecutivo, yo lo veo como más débil ante poder ejecutivo. ¿Tú lo ves así? Sí, sí, no, sin lugar a dudas. La prueba está que en los años 2000, incluso en el 2004, llegaron a un 6%, en teoría, de los recursos, ¿no? Y desde entonces para acá pues ha habido un decaimiento, ¿no? El Estado dice que necesita todos los recursos, que no puede transferir porque son tantos los problemas a nivel nacional, y los ayuntamientos han quedado pues en una situación casi, en cierta manera, en cuanto a recursos, a la que podían tener en el año 97, cuando se instaló la ley del 4%, ¿no? Sí. Es un poquito. No quiere decir que nos ha avanzado, claro, estaría bueno. Yo noto mucho la incursión del Poder Ejecutivo en funciones propias de los ayuntamientos. Ah, no, sí, eso es así. Y eso debilita a los ayuntamientos. Bueno, debilita y sobre todo hace una descoordinación y hace una ineficaz uso de los recursos disponibles, eso sobre todo, ¿no? Yo no veo resolviendo un problema de una localidad a un funcionario desde la capital, ¿no? Incluso el hecho, fíjate, lo que el otro día el Torito ponía de manifiesto, ¿no? Sí. Que los funcionarios del gobierno
del actual gobierno, los del anterior también, ¿eh? Sí, Los del anterior sí, porque es generalizado esto. no reciben a los legisladores y además da a entender como que los funcionarios del gobierno se desorientan un poco y se piensan que ellos también tienen que, digamos, lanzar y batear la bola, ¿no? Sí. Yo veo a un funcionario desde la capital generando las condiciones para resolver los problemas y a los alcaldes implementando esas soluciones. Eso, eso es lo que yo digo. Entonces, eso es lo que es un reparto del trabajo. Sí, y esto que está pasando ahora con los empleados, Pedro, que yo veo hablando de que Hacienda le ha aplicado a los ayuntamientos con este asunto del Consejo de la Seguridad Social, considerando como que la mayoría de los empleados ganan el mínimo de los 10,000 pesos y los ayuntamientos protestando, y han ido los alcaldes a través de FEDOMO al Tribunal Superior Administrativo. Explícanos qué es lo que tú crees de eso. Tú que eres un técnico en eso. Sí, no, y además que lo veo, lo vivo, y además te recuerdo que yo antes de llegar al país durante 14 años fui empleado municipal en España. O sea, tú trabajé en varios conoces muy bien ayuntamientos, eso. ¿no? Entonces, claro, y yo observé desde siempre que la empleomanía de los ayuntamientos adolece de un problema desde siempre. Lógico y asumible, ¿eh? No estoy aquí buscando ni haciendo, que es el clientelismo. El clientelismo por excelencia, evidentemente, es porque también es la administración que está más cercana. Es la que, entonces, esa persona que trabaja en la campaña y demás, pues tiene como más accesible conseguir un puestecito de trabajo en el ayuntamiento de su ciudad que venir a la capital a buscar Verdad, claro. ¿no? O a todos los más aspiran a alguno de los puestos de los organismos del gobierno que existen en su localidad o en su provincia, ¿no? Entonces, aquí, en el tema de la empleomanía, cuando se toma esta medida de la seguridad social, pues se pone de manifiesto el problema de fondo. Y es que todavía no existe realmente una estructura de empleomanía en los ayuntamientos. Es una gran debilidad. No, es total. Es decir, hay una desestructuración en los ayuntamientos. De por sí, los ayuntamientos, cuando se aprueba en el año 2008 la Ley de Función Pública, no cogen ese tren. Todavía no existe nada de carrera administrativa. En el gobierno no es que la haya mucho, pero hay algo, ¿no? Sí. Pero en el caso de los ayuntamientos no. Y cuando se aprueba en el año 2001, hay veces que me digo por la fecha, el tema de la seguridad social no se consigue, precisamente porque como está mal la base, no está claro el tema de la empleomanía municipal, no se consigue que los funcionarios municipales o los servidores municipales se incorporen también a esa ley. Entonces nos encontramos que en el año 2022 intentar como una especie de forces meter la ley de seguridad social es una batalla perdida. Porque el problema no es que los ayuntamientos no afilien a sus trabajadores, no den de alta, no paguen las cuotas. El problema es que hay que hacer una revisión radical de lo que debe de ser la empleomanía de los ayuntamientos. Y esa labor, honestamente, yo creo que es una labor que va a tener que asumir el Poder Ejecutivo con la coordinación y participación de los ayuntamientos. Hace falta que establezcamos unas plantillas tipo en los ayuntamientos, en base a criterios de presupuesto, en base a criterios de ayuntamientos, pero en definitiva yo creo que va a haber que hacer una especie de transición en cierta manera y establecer, bueno, un ayuntamiento que tiene un presupuesto de 10 millones va a tener una empleomanía con estas características. Correcto. Sí, salvando excepciones, porque siempre hay, lo bueno que tiene la municipalidad es que no hay ayuntamientos o dos municipios que sean iguales, todos son distintos, ¿no? Pero aún así se pueden establecer unas reglas generales y una vez que saneemos y tengamos claro cuál debe ser la estructura, la empleomanía de un ayuntamiento, pues sobre eso ya podemos empezar a hablar de afiliar a los trabajadores y todo lo demás. Pero hoy por hoy, sin hacer previamente ese trabajo, es imposible. Además hay otro problema en los municipios, y es que los sueldos de los ayuntamientos son míseros dentro de esa problemática financiera. Entonces, tú te encuentras, a veces que yo trabajo con empleados municipales en algunas de las consultorías que realizo, y me encuentro primero muy buena gente, muy dispuesta a colaborar, muy dispuesta a ayudar, pero que carecen de un mínimo de capacitación. Claro. E incluso te encuentras con puestos claves en el ayuntamiento ganando sueldos de miseria. Claro. ¿Qué significa cuando un sueldo está mal pagado? Pues que es muy difícil que una persona de la valía que De requiere ese capacidad, puesto esté ocupándolo. Claro, claro, porque yo soy del criterio que yo he dicho, bueno, pero hay ayuntamientos, cada lugar tiene su realidad. Un ayuntamiento como la capital pudiera tener en su estructura de recursos humanos, como tú señalas, gente con capacidad, pero habría que pagarle bien. No, mira, hay un caso que me contó para mí un síndico emblemático, buen amigo, que fue Fausto Ruiz, el síndico de La Vega, ¿no? El de La Vega. De la década de los años 2000, creo que llegó en el 98, en el 2002. Muy amigo mío también. Bien, Sí. un buen síndico. Y él me comentaba que él durante su sindicatura, él se preocupó de capacitar y consiguió que varios empleados de su ayuntamiento, sobre todo en puestos claves, tuvieran incluso diplomados y maestrías. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa gente, cuando él sale del ayuntamiento, en cierta manera, la única, digamos,
lazo que tenían con el ayuntamiento era el que estaban trabajando en el equipo de Fausto Ruiz. Evidentemente, gente preparada ganando sueldos muy bajos, inmediatamente el sector privado se los llevó. Y de por sí yo estoy observando, cuando se dan cursos de capacitación, que cuando hay un empleado bueno en un municipio, vuelves al cabo de 2 o 3 años y ha desaparecido. Sí, ya claro. lo has capacitado. Para otro. Para otro, efectivamente. Sí. Pero claro, es que a una persona que le estás pagando 7.000 pesos o 8.000 pesos al mes, en cuanto tenga la oportunidad de ganar, aunque sea de secretaria en la empresa de enfrente del ayuntamiento, 10 o 15.000 pesos se te va. Claro, que dice de que uno por su mejoría hasta su casa dejaría. Efectivamente. Pero con el permiso tuyo vamos a hacer un pequeño corte para entonces entrar en el proyecto de reforma de la ley 176 del 2007, que tiene que ver con la municipalidad, que va relacionado con ese tema que estamos tratando. Con el permiso tuyo, pausamos. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Freezone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pedro, entonces, con esto que tú explicas de los empleados municipales, la decisión que el gobierno, a través de Hacienda, quiere llevar a cabo con los empleados municipales, ¿cómo tú la calificas? ¿Cómo tú explicas eso? Bueno, yo califico primero un primer error, el que cuando se incrementó, que yo considero muy positivo para todo el mundo, el salario mínimo a los empleados del gobierno hace 2 años a 10.000 pesos, me parece estupendamente. Pero claro, esa decisión no es inmediatamente aplicable a los ayuntamientos, hasta por razones de tipo económico y financiero y legal. Es decir, si usted aumenta de buena a primera una partida de gasto, tiene que correlativamente aportar los recursos con los que va a cubrir ese gasto. Correcto. Entonces ahí los ayuntamientos fueron objeto, digamos, de una mala aplicación. Es decir, ese incremento de los 10.000 pesos para mí no afectaba, lamentablemente a los empleados municipales, salvo que el gobierno hubiera habilitado, como de por sí hizo para sus empleados, porque no fue, lo suba a 10.000 pesos, tuvo que habilitar los recursos para ello. Claro. En el caso del ayuntamiento no, le dijo, usted a partir de ahora, donde pagan 5 tiene que pagar 10, y los recursos donde se los inventan, los pintan. Bien, entonces eso por un lado. ¿Qué pasa? Que la seguridad social, que también yo creo que le falta experticio en algunos sectores, y entre ellos el de la empleomanía municipal, que es un sector dentro de la empleomanía pública, pues tiró por el camino y me dijo, no, ahora mismo el sueldo mínimo es el 10, claro, la seguridad social quiere recaudar. Claro. Cuanto más cotiza la gente, pues más recauda, ¿no? Y claro, y ya entonces lió un problema financiero
que si no se le para, pues esto es de locura, puede llevar a situaciones muy difíciles a ayuntamientos, porque o pagan la seguridad social o tienen que dejar de prestar servicios, ¿no? Y ya la última decisión que yo me quedé sorprendido es que el derecho de un empleado municipal a recibir atención del Seguro Familiar de Salud, a acogerse al régimen de pensiones, esté supeditado a que su ayuntamiento pague o no pague. Eso no tiene lógica. No. Para mí, esa decisión, y así se lo digo a los miembros del Consejo, y especialmente al ministro de Trabajo, que es el presidente, que por favor no cometan esa ilegalidad. Pero es bueno el razonamiento que tú acabas de hacer. No, es que es así. Porque tiene sus implicaciones políticas. Es que, ¿sabes lo que sucede? Están comparando o aplicando el mismo régimen que se aplica a la empresa privada al empleado público. No, y son totalmente distintos. Bueno, la observación está hecha para el amigo Luis Decán, Luis Miguel Decán. Lo otro siguiente, Pedro, lo de la reforma. Haz un resumen breve, porque tenemos poco tiempo, de lo que tú opinas de ese que se está planteando ahora, de modificar la ley de nuevo, una ley que decía aquí Julián Rojas que era una ley, que era un Mercedes-Benz para los ayuntamientos, pero que ahora se quiere cambiar. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo lo primero me veo gratamente sorprendido del interés del actual presidente por incidir en el mundo municipal y hacer que avance. Creo que es muy interesante y lo considero bien. Ahora, el procedimiento que se está llevando, e incluso la metodología, que él en un principio, porque yo en noviembre, en una actividad precisamente de la Federación Dominicana de Municipios, él avisó que había encargado a la Liga Municipal Dominicana y a la Federación Dominicana de Municipios que el pasado 24 de abril le tenía que presentar un proyecto. Y ve ahí un proyecto de ley que yo, honestamente, me he quedado sorprendido. Ya de por sí tuve que analizar, porque se me encargó que hiciera un informe sobre el proyecto que había dejado el gobierno anterior, y dije que adolecía de muchos problemas y sobre todo adolecía de que no se había diagnosticado bien. Mira, yo aquí observo muchas veces, sabes que trabajo en el Congreso Nacional, sí, de asesor también en temas legislativos, soy especialista en derecho administrativo, de que me encuentro que en la elaboración de las leyes de este país pasa como en la pelota, que todo el mundo entiende, todo el mundo mete mano y todo el mundo se cree que es legislador. Todos sabemos de eso. Bien, exactamente. Entonces, yo no digo que los legisladores tengan que ser expertos. Yo creo que el legislador lo que tiene que ser es un buen intérprete de la voluntad popular que le eligió para precisamente llegar a estos organismos y decir lo que hay que hacer. Y luego ya estamos el colectivo de expertos, de técnicos, que desarrollamos. Pero creo que quizás no buscaron las personas más indicadas, ni tampoco la metodología para hacerla. Es decir, cuando usted hace un proyecto de ley, lo primero que tiene que tener es muy claro de dónde parte, qué es la realidad sobre la que va a incidir. En segundo lugar, llegar a los acuerdos de rigor. Por un lado, con los mismos partidos políticos, claro, y por otro lado, con los actuales funcionarios municipales. Correcto. Y sobre eso, en un trabajo de negociación y dejar claras las cosas, fijar los puntos. Y sobre esos puntos entonces ya entramos los que somos los ingenieros legales, los arquitectos de la legislación y le elaboramos una ley en lo que usted quiera. Claro. En ese proyecto de ley se habla de que en el año 2004 se quiere que los ayuntamientos participen del 6% de los ingresos que recibe el Estado por los impuestos, que recauda, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿y por qué el 6 y no el 7 o el 4? ¿Se ha hecho un estudio económico? ¿Se han evaluado cuál es el coste de los servicios que prestan los ayuntamientos, claro, a la ciudadanía, claro, para saber que eso es tanta cantidad y que si se le aplica ese porcentaje lo cubrimos? Yo no sé si el 6% es mucho o es poco. Yo el 10% tampoco lo sabía, ni el 4%, porque me llevé la sorpresa averiguando sobre estos temas que nunca se han hecho estudios. No, nunca. Se ha hecho, pues bueno, en el puro estilo dominicano de, bueno, un 6, un 7, un 8, pues... Tú sabes que aquí, según todos esos proyectos, todas esas leyes de que el Poder Legislativo tenga 1%, la educación 1%, cuando tú aplicas todas esas leyes, pasamos del 100%. Bueno, y ahí te puedo decir que siempre he opinado que son inconstitucionales. Totalmente. Es decir, el Poder Legislativo legisla, sí, el Poder Ejecutivo administra. Bueno, Pedro, entonces lo que tenemos es una propuesta de proyecto que está en discusión. ¿En qué nivel está por fin? No lo sé. ¿Tú no sabes? No, yo supe que el mes pasado hubo una serie de cosas, avanzó, pero ahora me parece, como ha llegado este otro nuevo problema de la seguridad social, parece que ha quedado como un poco solapado, pero cualquier día esto nos sorprende otra vez y nos lo ponen de actualidad, ¿no? Gracias, Pedro, por esta entrevista, pero así son las cosas en nuestro país, ya tú lo conoces muy bien. No, pero no va mal, llevamos 200 años de país, de historia, ¿no? Señores, así vamos, muchas gracias. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan
siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Free Zone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La semana pasada tratamos en nuestro comentario de actualidad el tema de la reforma fiscal. Habíamos planteado que era necesario que el gobierno dominicano definiera ese tema y planteara una posición sobre el tema, porque era un tema que estaba como una incertidumbre en el limbo. Afortunadamente, en esta semana, el presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho claramente que no es el momento para aprobar una reforma fiscal. Eso lleva tranquilidad a la sociedad dominicana, a los agentes económicos y a todo el país, de que ese es un tema que ya está fuera de debate. Otro tema que sí tenemos en el debate en esta semana es el tema del COVID, sobre todo los contagios. El nivel de contagio, la positividad, se habla de más de un 20% en los actuales momentos. Pero lo más grave aún es la disponibilidad de camas para atender a los dominicanos que están siendo afectados. Prácticamente en el Gran Santo Domingo colapsó el sistema hospitalario. Y a eso sí hay que ponerle atención. Para hablar de turismo y hablar de recuperación económica, ese tema hay que enfrentarlo. Sin enfrentar el COVID, sin controlar el COVID, sin ayudar a los dominicanos a enfrentar ese problema, no es posible abrir el turismo ni es posible activar la economía. Esa es la prioridad de nuestro gobierno, esa es la prioridad del país, donde tenemos que poner todo de nuestra parte. Las autoridades, las organizaciones sociales y cada ciudadano. Tenemos que cuidarnos y hay que insistir en la mascarilla, en las medidas de higiene y en el aislamiento, el distanciamiento. Tenemos que ser drásticos con eso y llamar a la juventud sobre todo y al que le falta por vacunarse, a acudir a vacunarse como prioridad, como urgencia. Si usted quiere mañana vivir bien, si usted quiere mañana gozar, tiene que vacunarse hoy para poder garantizar que la República Dominicana supere esa situación del COVID y podamos reactivar la economía para volver a tener un país en actividades normales. Ustedes pueden estar seguros que así vamos a ser patria para todos los dominicanos. Muchas gracias por compartir con nosotros este programa y le esperamos para otra entrega de su programa. Así vamos. Muchas gracias.